que las obligaciones y las posiciones de garantes son incumplimiento de deberes u obligaciones jurídicas. Las obligaciones para el derecho derivan, lo decía el digesto de Justiniano, lo había dicho el gran jurista Ulpiano en la época del derecho romano clásico, derivan ex delicto, ex quasi delicto o ex maleficio, lo decían otras formulaciones latinas, ex contractu y ex quasi contractu, de contrato, de quasi contrato, de delito, de quasi delito. ¿Y qué son los quasi delitos? Figuras que no son delitos criminales, pero que son ilícitos. En la injerencia hay un ilícito. Pues miren, cuando la injerencia es dolosa, por supuesto. Y si la injerencia es imprudente, por supuesto que también. Hay un ilícito, no necesariamente un ilícito penal, pero hay un incumplimiento de deberes jurídicos, de prudencia, de diligencia. Son ilícitos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues a mi juicio tiene una primera consecuencia restrictiva. Tienen razón aquellos que dicen que si la actuación precedente peligrosa ha sido fortuita, accidental, no puede generar posición de garante, porque no hay deber jurídico ninguno. No se deriva ni de contrato, ni de cuasi contrato, ni de delito, ni de cuasi delito, de ilícito. Y segundo, si es una creación de peligro amparada por una causa de justificación, no el riesgo permitido, sino, por ejemplo, la legítima defensa, el que defendiéndose, actuando lícitamente, pone en riesgo la vida de otro, luego no tiene un deber de garante. Si no le presta socorro una vez que el agresor está ya desarmado y herido y el defensor se desentiende de él, no incurre en comisión por omisión porque no tiene posición de garante, porque él no ha cometido un ilícito. La legítima defensa no es un acto ilícito, ¿de acuerdo? Y por último, deberes de vigilar fuentes de peligro de origen humano para tercero o terceros o para la comunidad. Es decir, deberes de vigilar y controlar actuaciones delictivas dolosas o imprudentes de terceros. ¿Aquí hay posiciones de garante? Sí, nuevamente, igual que en el grupo A o primero, se derivan claramente de ley, de pactos, de cuasipactos, etcétera. Sí hay posición de garante. Sin embargo, lo que sí les anticipo, y esto no puedo entrar, es que lo que estos deberes nunca van a dar lugar es a autoría en comisión por omisión. El garante que tiene deber de controlar para que otros no cometan delito y no impide que otros cometan un delito activamente robando, atracando, secuestrando, matando, violando, será a lo sumo cooperador en comisión por omisión. Habrá omisión impropia en la forma de cooperación, pero nunca, porque no tienen dominio del hecho, de autoría. Y eso significa, por cierto, que es que para que haya autoría en comisión por omisión, hasta ahora no se lo he dicho, tiene que haber el mismo requisito del dominio del hecho que en los delitos de comisión activa. Y si no hay dominio del hecho, pues no hay autoría, habrá participación. Hay una excepción, que lo recojo en mi manual, en esto no puedo entrar, algunos delitos de comisión por omisión que son delitos puros de infracción de deber, en que la ley se conforma con una infracción cualquiera de un deber especial, aunque el sujeto no tenga ni dominio del hecho ni cosa que se le parezca. Y ya llego al final. Les prometo que voy a ser breve porque ya he casi agotado el tiempo que se me ha asignado. Van a ser las 8:15 y comencé a hablar, no estoy seguro, pero bueno, una vez que hice los agradecimientos a las 7 y no sé cuánto. No llevo todavía una hora, pero casi. Equivalencia en el sentido estricto. Con lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya podría haber comisión por omisión para la doctrina mayoritaria? Sí. Bueno, algunos autores, como el código alemán o como el código de ustedes, el peruano, dicen que tiene que haber correspondencia, o como el código español o el austriaco o algún otro código latinoamericano dicen que tiene que haber equivalencia con la causación activa o la comisión activa, pues algunos autores ponen algún requisito adicional y no solo la posición de garante, pero requisitos adicionales que no se los toman muy en serio, a los que les dan muy poca importancia. Mi maestro Klaus Roxin, en su tratado, que tiene 200 páginas largas, es una monografía sobre comisión por omisión, luego lo despacha diciendo una cosa bastante sorprendente. En 4 líneas, la correspondencia se da, solo tiene, la cláusula de correspondencia solo tiene una función marginal, y pone el ejemplo de la muerte alevosa de una persona que está bajo la protección de otro. Entonces dice, no, puede responder de la muerte, sí, hay comisión por omisión, dice, pero no equivale al asesinato, porque un omitente, la alevosía, no. Bueno, dice una cosa muy rara, y para eso está la cláusula de la correspondencia, de la equivalencia. Y otros autores, o algunas sentencias,
En Alemania han dicho no. Además de posición de garante, en los casos de equivalencia o de correspondencia, la conducta omisiva tiene que significar una mayor vinculación al deber. Así, por ejemplo, una madre tiene una mayor vinculación al deber de cuidar a los niños que una simple niñera a cargo de esos niños pequeños, no de un bebé, sino de niños de 4 o 5 años. Entonces eso significa, y sin embargo la niñera también tiene posición de garante por contrato, pero la madre tiene mayor vinculación. Para quienes sostienen esta posición, pues bueno, hacen una pequeña restricción con esto, pero utilizar un criterio muy impreciso, mayor vinculación al deber, mayor reprochabilidad, dicen otros. Bueno, esto lo dejan en manos del juez. No se lo toman en serio. Es curioso que Roxin en su tratado dice que él sigue a Schünemann. Schünemann es el primer autor en toda la ciencia penal moderna que dice lo que dice la doctrina dominante es una barbaridad, no puede ser. Y está vulnerando no solo el principio de legalidad, está haciendo una interpretación. Cuando Schünemann escribió su monografía en 1971, no había entrado en vigor la parte general de 1975. Y de 1975 la parte general del Código Alemán. Pero Schünemann dice, bueno, da igual, lo diga el código, no lo diga, correspondencia o equivalencia, no puede ser, tiene que haber una correspondencia normativa. Entonces Schünemann, y empiezo con el primer criterio restrictivo serio, formula un criterio muy brillante que dice, una comisión por omisión es aquella en que el sujeto omitente tiene dominio sobre el fundamento, origen, razón o causa del resultado. Bueno, Schünemann no dice esas 4 palabras en español. Lo que dice es dominio, Herrschaft über den Grund. Grund en alemán significa fundamento o razón de algo, u origen de algo o causa de algo. Causa es Ursache, pero bueno, también se puede traducir por causa. Es complicado de traducir, ¿eh? Fundamento no lo explica bien, razón, la razón de algo se entiende mejor. ¿Qué es lo que dice Schünemann? Dice, mire, cuando hay un delito de causación activa, el movimiento corporal, el acto, la actividad, esto domina la causa o razón inmediata del resultado. Dice, pues para que haya comisión omisiva, el omitente no basta que sea garante, tiene que dominar también, su posición de garante tiene que suponer que domina ese fundamento, esa razón del resultado. Y dice Schünemann, y esto se da en todas las posiciones de garante, una vez que ha hecho una buena criba, no tan dura como la que he hecho yo, pero bastante dura. No se lo he dicho, Schünemann al llegar a la injerencia dice que ni hablar, que la inmensa mayoría de los casos de injerencia sí hay posición de garante, sí. Ya les he dicho que dice que ahí está creada la posición jurídica por jurisprudencia, pero dice que de ninguna manera equivalen, de ninguna manera, porque dice que no hay dominio en la injerencia, el ingerente ya no domina, una vez que creó el peligro ya no tiene dominio, y como no tiene dominio porque el peligro sigue su curso, pues no es equivalente su conducta a la causación activa del resultado. Y ahora viene lo interesantísimo de la aportación de Schünemann. En los 2 grandes grupos que hace Armin Kaufmann, por cierto, hay otro penalista muy importante, Jacobs, que también hace 2 grandes grupos, que Roxin dice que coinciden sustancialmente con los de Kaufmann. No puedo entrar ahora en esto, que es la infracción de deberes por competencia institucional, la terminología difícil de entender de Jacobs. Competencia quiere decir responsabilidad, ¿no? Él habla de competence. Bueno, pues muy bien, la competence. O la Zuständigkeit, otras veces en alemán Zuständigkeit, competencia, incumbencia, eso no lo entienden ni en alemán ni en español, no se entiende. Pero bueno, a Jacobs le gustan estas palabras que no se entienden. Yo tengo muy buena relación con Jacobs, no tanto como su discípulo aquí presente, el profesor Carollón, pero sí la tengo buena desde hace muchos años. A mí Jacobs me confesó que cuando utilizaba palabras como esta, él pretendía que no se le entendiera. Él dijo, no, señor Ruzón, yo lo que quiero es utilizar un lenguaje esotérico, una jerga esotérica, cuanto menos fácil sea de entender, mejor. O sea que esto es así. Jacobs es un tipo muy inteligente y muy simpático. Bueno, pues en la competencia o incumbencia, dice él que puede ser un grupo competencia institucional por ocupar posiciones institucionales de cargos, de profesiones, y otros son incumbencia o competencia, dicho en román paladino, en el lenguaje llano del pueblo, responsabilidad por autoorganización, por organización de la propia esfera.
Lortzing dice que se corresponden materialmente con los dos grupos de Armin Kaumann. No puedo entrar en esto ahora, se lo digo porque es muy importante también, pero a mi juicio no tan clarificadora como lo de Kaufmann, la bipartición de Jacobs. Pues bien, ahora viene Schünemann y dicen, miren, en los deberes de garante de protección, una de dos, y esto es una aportación desde mi punto de vista prácticamente genial de Schünemann, una de dos. O el sujeto cuyos bienes jurídicos no defiende o no salva, no evita que se lesionen, el garante no evita que se lesionen. Es un sujeto, utiliza dos palabras en alemán, gebrechlich, que significa vulnerable, frágil, enfermizo, achacoso, vulnerable, es la palabra, la traducción mejor, o bien es un sujeto hilflos, desvalido, desprotegido. O es muy vulnerable y entonces dice, pero no puede ser una vulnerabilidad parcial, dice Jacobs. Vulnerable es aquel que está expuesto a heridas. No, todos estamos expuestos a heridas. Tiene que ser una vulnerabilidad, dice Jacobs, constitucional, física. Porque tiene una enfermedad, porque es un niño pequeñísimo y no tiene fuerzas, porque es un inválido, un minusválido, porque es un anciano ya o un paralítico, o un enfermo grave que no se vale por sí mismo. Eso es lo que dice Jacobs en principio. Y dice, por tanto, los protectores de personas parcialmente vulnerables no tienen dominio, dice él, sobre el Grund, sobre el fundamento o razón o causa o como quieran, del resultado. Y no hay comisión por omisión. ¿Saben qué? Que Jacobs, a mi juicio, tiene razón. Les anticipo lo que ahora les voy a decir, que es mi posición, expuesta con detalle en mi libro. Pero, primero, no se toma en serio del todo a sí mismo. Jacobs luego mete trampa y unas páginas más adelante dice, bueno, hay personas que son parcialmente vulnerables, por ejemplo, un enfermo, un accidentado, que está muy grave, pero que no está totalmente desmayado, desangrándose, sino que se puede arrastrar, aunque sea con dificultad, hasta un centro, hasta una cabina telefónica donde puede llamar por teléfono. O está muy gravemente herido, pero no está totalmente desvalido, desprotegido, porque tiene un teléfono celular, un teléfono móvil con el que puede hacer una llamada. Y dices, pero no hemos quedado en que tiene que tener vulnerabilidad física constitucional. No, pero en estos casos, aunque es vulnerabilidad parcial, si un garante de ese accidentado, un médico o una persona, su cónyuge, o no le socorre, no realiza un simple delito de omisión propia. Responde de las lesiones o de la muerte si el sujeto muere. Oiga, usted, si a lo mejor tiene razón o no lo sé, yo les digo que no, pero no está siendo coherente con sus premisas, punto número 1. Y luego, punto número 2, Jacobs desconoce algo que les voy a decir ahora a continuación, pero que se lo anticipo en 2 palabras. Puede haber otros casos de garantes protectores que, aunque no presten su función de protección a personas que no están totalmente desvalidas, sino que en parte se podrían valer, prestar auxilio a sí mismos, sin embargo, realicen y respondan de comisión por omisión, porque se da una segunda circunstancia. No les digo cuál, lo dejo para el final y así les digo cuál es mi criterio. Esa segunda circunstancia que Jacobs, que Schünemann no ha visto. Y ahora segundo, dice Schünemann, en el caso de la posición de control, cuando es control sobre la fuente de peligro de origen no humano o no humano doloso, el garante, dice él, prácticamente siempre dominará, precisamente por estar encargado de que controle esa fuente de peligro, tiene dominio sobre el origen inmediato del resultado y, por tanto, sí responde en comisión por omisión. En la injerencia no, porque lo ha perdido, dice Schünemann, lo cual es verdad en casi todas las injerencias, pero no en todas. Les anticipo algo que yo escribí unos años después de Schünemann, a comienzos de 1971, cuando publicó Schünemann su libro, su primer libro, porque luego tiene un segundo libro sobre Derecho Penal de Empresa en el que vuelve a tratar muchísimos los delitos de comisión por omisión. Bueno, pues unos años después, en los años 75, 76, hasta los 86, en una década, en los años del 75 al 85, yo coincidía con Schünemann, pero dije, ojo, hay casos de injerencia en que el sujeto no ha perdido el control. Schünemann también lo dice, pero yo creo que lo destaqué más. Concretamente, si alguien crea, por ejemplo, riesgo de prenderse un bosque de incendio porque hace fuego en una zona donde hay vegetación ese sujeto no ha perdido el control.
está con la fuente de peligro y la está controlando. Schunemann dice dominando, yo prefiero hablar de control. Y como no ha perdido el control, si de pronto dolosa o imprudentemente, porque se olvida o porque se lo descuida, se marcha y deja que las llamas se expandan libremente, es lo mismo que si hubiera pegado fuego a propósito o negligentemente hubiera tirado un cigarrillo y hubiera generado por primera vez el peligro. Equivale exactamente. Así que ese ejemplo y algunos otros que puse en algún artículo mío, por ejemplo, el caso más claro, el de las operaciones quirúrgicas. ¿Saben qué? Que cualquier equipo quirúrgico, cuando emprende una operación quirúrgica, está creando un peligro y lo puede crear lícitamente, pero a veces puede cometer alguna imprudencia y luego el peligro que ha creado no remediarlo, no contener la hemorragia, etcétera. Responden de comisión por omisión dolosa. Raro que un médico o un equipo médico quiera matar o causar lesiones gravísimas al paciente, pero de comisión por omisión de un delito imprudente de lesiones o de muerte, claro que sí, porque mientras están operando se supone que están controlando el riesgo. Por tanto, no han perdido el dominio, como dice Schunemann. Esto Schunemann no lo destaca tan claramente. Y ahora les digo, ¿qué dije yo en los años entre los 75 y el 85 en artículos publicados en España? Pues lo que dije es algo que hasta ese momento no se había formulado así. Hay algunos casos de omisiones en que la propia omisión hace lo mismo que la causación activa. ¿Y qué es lo que hacen las causaciones activas? Crear un peligro inexistente hasta ese momento, en vez de hablar de dominar una fuente de peligro, no, crear un peligro que no existía. Lo crea la propia omisión, eso es muy raro, pero a veces sí. Un peligro que no existía porque está totalmente anulado por medidas de control, de precaución, lo tienen bajo control, el omitente de pronto descontrola y crea por primera vez ese riesgo. No lo causa activamente, pero lo está descontrolando. Y segundo, el caso más normal. ¿Qué es lo que hacen las comisiones por omisión normalmente? Peligros que ya están semicontrolados, pero en parte latentes, sin embargo, que normativamente se supone que están controlados, y los oponen las normas o bien sociales de la sociedad, que los da por seguro, por hecho, que están bajo control, o incluso a veces también las propias normas jurídicas dicen este peligro seguro que está controlado. De pronto el omitente con dolo o por negligencia, por imprudencia suya, deja de controlarlo. Y entonces, a mi juicio, yo formulé, eso significa que la omisión, la misma omisión, la propia omisión, no la omisión propia, no confundan, la propia omisión, la omisión en sí misma, está aumentando el riesgo. ¿Saben lo que muchísimos años después, 30 años después, he puesto de manifiesto en mi manual? Cosa que no había visto. Leyendo aportaciones de algunos penalistas alemanes, al llegar a los delitos de omisión, autores tan brillantes como Strattenberg y algún otro Samson, etcétera, dicen: los delitos de omisión impropia se parecen pero se diferencian de los de comisión activa en lo siguiente. Dicen: en los delitos de comisión activa, dicen estos autores, se crea un riesgo hasta ese momento inexistente, o se aumenta un riesgo que existía, la actividad crea más riesgo. Dice, claro, la omisión no hace lo mismo, pero se parece mucho. Pues no se parece mucho. Y dije yo, claro, es que la omisión a veces normativamente se puede afirmar. Ónticamente no, ya les he dicho que no hay causalidad, pero normativamente se puede afirmar que descontrola lo que se daba por sentado, se daba por hecho, se daba por seguro que estaba controlado. Y eso significa crear o aumentar más riesgo, empeorar la situación, lo mismo que hace una causación activa, lo mismo, no parecido, lo mismo, y no hay ninguna razón para atenuar en esos casos. Ese fue el criterio que formulé en los años 70-80. Ahora he añadido esto y he añadido algo que no decía en los años 80. ¿Saben qué es el criterio de la creación o aumento del riesgo? Es la forma moderna en que se reformula el criterio de la adecuación como primer requisito de la imputación objetiva del resultado en los delitos de causación activa. Los delitos de causación, la doctrina de la imputación objetiva, a partir de Engis, Larens, Honig, etcétera, y luego Klaus Roxin le da sus últimas, en pugna con los finalistas, le da su último impulso, se formulaba diciendo, tiene que haber causa adecuada
adecuación de la causa, no para que haya causalidad, pero sí para que haya imputación objetiva. ¿Cuándo hay una causa adecuada? Cuando es objetivamente previsible, según lo normal, que se pueda producir un resultado. Esto se formulaba así hasta los años 70, 80, y a partir de esos años, la moderna dogmática de la imputación objetiva ha dejado casi de hablar de adecuación y ha empezado a hablar de que, primer requisito de la imputación objetiva, si es previsible que con una conducta generalmente se va a producir ese resultado, es que esa conducta crea o aumenta riesgo o peligro de que se produzca el resultado. Entonces la doctrina moderna empieza a decir creación de un riesgo jurídicamente relevante. Algunos incluso dan un paso más y dicen creación de un riesgo que supera el riesgo permitido. Un riesgo no jurídicamente aprobado, un riesgo jurídicamente desaprobado. Ahora se habla de crear o aumentar jurídicamente el riesgo. Pues señores, si en la comisión por omisión no hay causalidad, pero sí tiene que haber imputación objetiva, el primer requisito, efectivamente, de la imputación objetiva en los delitos de comisión activa es la creación o aumento del riesgo. Eso lo dije yo exactamente en 1975-76 hasta 1986, que lo desarrollé mucho más en un artículo llamado La participación por omisión. Lo que ahora añado es lo que les voy a explicar y con esto concluyo. Y para concluir, antes de decir lo que ahora añado, y ya estoy llegando al final, en 1981 Jesús Silva Sánchez, discípulo de Mir Puig, publica el mejor libro que se publicó en lengua española durante muchísimos años sobre la omisión, no la omisión impropia, la omisión. Y en él, en las últimas páginas del libro, Silva se ocupa de la comisión por omisión. Hasta ese momento ha hablado del delito de omisión en general. Y Silva dice, hay dos criterios restrictivos que me parece que son la línea correcta. La doctrina mayoritaria no tiene razón, está castigando como delitos comisivos conductas que no equivalen a la comisión activa. Y esos dos criterios restrictivos acertadísimos en su orientación son el de Schünemann y el de Luzón Peña. Pero, dice él, yo voy a formular un criterio todavía más restrictivo que el de ellos. ¿Qué criterio es? Pues Silva lo llama el criterio de la retirada de un compromiso o barrera de contención del peligro. Dice Silva, habrá comisión por omisión cuando el sujeto se ha comprometido a contener el peligro, ha creado una barrera de contención del peligro, pero con un compromiso suyo, y retira esa barrera, retira su palabra, la palabra dada, y no pone la barrera de contención. Hombre, si se dan cuenta, esto se parece mucho, más todavía que lo de Schünemann, a lo que había dicho yo. El sujeto, cuando crea o incrementa el riesgo, cuando descontrola, decía yo en los años 70, 80, cuando descontrola un peligro que socialmente y a veces jurídicamente, o sea que, por tanto, que según las normas sociales o jurídicas, se consideraba controlado. Eso es un peligro con una barrera de contención. Controlado es que había una barrera de contención. Y entonces retirarlo es lo mismo que descontrolarlo. Silva, en el fondo, está dando una formulación como la mía, con otras palabras. Yo lo pensé, se lo dije a él, pues somos bastante amigos, me dijo, no, lo mío es distinto. Y luego descubrí que sí, claro que es distinto de lo suyo. ¿Saben en qué? En la palabra compromiso. Y es que Silva dice, no basta con que el sujeto de facto esté controlando el riesgo y luego de pronto o se dé por seguro, no, eso no basta. Se tiene que haber comprometido, formal o con actos concluyentes. Y dice, y por tanto esto es mucho más restrictivo. En todos los casos en que no hay un compromiso, no hay comisión por omisión. Y claro, entonces dice, esto es muy restrictivo. Bueno, pues miren, en primer lugar, ¿es muy restrictivo? Sí, en parte, pero a veces es menos restrictivo. No es lo mismo comprometerse a controlar que controlar. Yo exijo en mi criterio que la sociedad o el derecho den por seguro, por descontado, que el riesgo está controlado, que hay barrera. Silva dice que basta con que se haya comprometido. O sea que si un cónyuge, un esposo o una esposa se compromete a que en caso de no te preocupes, y te lo juro y te lo pongo aquí por escrito, con eso ya hay comisión por omisión. Y yo digo, no siempre. Miren, los esposos muchas veces cuando se llevan mal, se empiezan a pelear y están cerca de la separación, incluso del divorcio, no quieren saber nada, se odian y sin embargo
y entonces uno de ellos se pone enfermo y el otro no quiere saber nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo ha matado? Si por no llevarle a la clínica lo ha matado, según Silva sí, porque se ha comprometido. Según yo no, porque ese sujeto no se da... ¿Ustedes creen que las normas jurídicas o las sociales dan por seguro, por descontado, por hecho, que estando un esposo al lado, si el marido se pone malito de pronto, se da por seguro que su mujer lo va a salvar y va a llamar al médico? Pues no, señor, la experiencia dice que muchas veces no es así. Y por tanto, como eso es así, yo considero que en esos casos no hay comisión por omisión porque no hay auténtico control normativamente, y no se da por seguro. Para Silva sí, porque se ha comprometido. Y segundo, algo asombroso, según Silva, y lo dice expresamente, porque no solo en su libro del año 71, en muchos trabajos posteriores, ahora ya sí sobre comisión por omisión, Silva lo dice, yo lo intuía, pero es que luego lo he leído en sus propias páginas. Dice, en los casos que Jacobs llama de competencia, o sea, de responsabilidad institucional por deberes del cargo, yo niego la comisión por omisión. De modo que, dice, si el funcionario, el empleado, la autoridad, tenía un deber legal, de controlar, de tener una barrera de contención, pero el sujeto no se ha comprometido a cumplirlo, se lo impone la ley, pero él no ha dicho que lo va a cumplir. Si no lo ha puesto por escrito o de palabra, no hay comisión por omisión. Entonces, ¿saben ustedes a qué conduce eso? Voy a prescindir ahora de, por ejemplo, directores de prisiones que tienen deberes legales, que muchas veces no han dicho expresamente yo voy a proteger a mis internos de esta prisión. No, voy a poner el caso en el que el 100% de la ciencia penal, incluso los enemigos de admitir la figura de la comisión por omisión, que los hay, sin embargo, dicen aquí hay delito de comisión de homicidio o asesinato. El caso de una madre o de un padre, si falta la madre, que teniendo un bebé recién nacido y absolutamente indefenso, lo dejan morir de inanición. No lo asfixian, ni lo matan, ni lo apuñalan, ni lo ahorcan, ni lo tiran a un pozo, ni lo tiran al río. No, lo dejan morir de hambre a la pobre criatura durante unos días hasta que muere. Silva diría que esto es delito de omisión, de comisión por omisión y por tanto de homicidio doloso, o supónganse que son, como a veces desgraciadamente pasa, la madre o el padre son drogadictos y se olvidan de que tienen al niño, están drogados, casi se olvidan y lo que es una muerte por imprudencia y por olvido del pobre niño. No se acuerdan de que no le han dado de comer al bebé y lo dejan morir de hambre. Para Silva eso es comisión por omisión dolosa o por lo menos imprudente. No, señor. Solo sería comisión por omisión si la madre o el padre en su defecto se hubieran comprometido por escrito o de palabra a aceptar al niño. Pero si, por ejemplo, es una madre que ha tenido un niño que no quería tener, que no lo deseaba, y decide, no se atreve a matarlo activamente, pero decide dejarlo morir de hambre, para Silva, como no ha creado con su compromiso una barrera de contención, el dejarlo morir de hambre no es comisión por omisión. ¿Esto tiene sentido? Yo creo que no, yo creo que se equivoca absolutamente. En cambio, aplicando el criterio mío, Schunemann diría, naturalmente la madre domina el fundamento del resultado. Yo creo que el dominar ahí no es muy acertado y además el fundamento, en fin, yo creo que es más confuso. A mí me parece que mi criterio lo explica mejor. Se da por seguro socialmente y normativamente que cuando un bebé está con su mamá o con su papá podrá morir de otras cosas, pero no de hambre. Se da como, pues sí. ¿Saben por qué? Y ahora ya entro en lo que, y ahora ya sí que acabo, de verdad, en lo que digo en mi manual, en la última edición de mi manual, en la tercera. Cuando las normas sociales y a veces también las jurídicas lo corroboran expresamente o inequívocamente de la regulación jurídica, se desprende que es así, cuando dan por seguro, por hecho, por descontado, que un garante de protección o que un garante de control tiene bajo control, tiene dominado, como diría Schunemann, digo yo, tiene controlado el riesgo. Y por tanto, si no cumple su deber, lo está descontrolando y por tanto está aumentando el riesgo, creando nuevo riesgo, que eso es el primer requisito de la imputación objetiva. ¿Cuándo? ¿Saben cuándo? Cuando los garantes en cuestión, la experiencia le dice a la sociedad y al derecho que en la inmensa mayoría de los casos cumplen el deber. Y por eso damos por seguro, por descontado, que el bien jurídico está seguro. ¿Eso ocurre cuándo?
Pues miren, eso ocurre como decía Schoenemann en una anticipación o intuición genial, cuando hay seres o personas cuyos bienes jurídicos están totalmente desvalidos, los humanos y el derecho damos por seguro, por descontado, que los garantes, sean médicos, sean padres de un un bebé tan pequeño, sean médicos o cuidadores de una persona, no que está enferma, no, que está en coma, que no se puede valer por sí mismo. ¿Cómo lo van a dejar que se muera porque no le cambian el suero? Se da por seguro que no corre riesgo. Si de pronto lo dejan morir porque no le cambian el suero, no le ponen lo están matando. Omisivamente, pero lo están matando. ¿Y por qué? Porque son seres tan desvalidos que se da por hecho, por descontado, que siempre van a tener protección. De modo que, como dice Schoenemann, en los seres totalmente desvalidos, solo que Schoenemann no explica por qué. Yo he explicado por qué, según mi criterio, porque en ese caso damos por seguro, por hecho, por descontado, que están seguros. En los casos de encargados del funcionamiento de aparatos o sistemas o máquinas o peligrosos, damos por hecho que un controlador aéreo cumple su función, si no se vendría abajo, habría el caos en el sistema aéreo de un país o internacional. Damos por hecho que los pilotos de aviación controlan los aviones, al margen de piloto automático. Se da por seguro. ¿Y es por qué? Porque miren, los pasajeros y el resto de la tripulación están totalmente indefensos, totalmente desvalidos, porque ellos ni controlan ni saben controlar, no tienen. El único que puede hacerlo, para eso está ahí. Entonces se da por absolutamente seguro que va a cumplir su función. ¿Y qué pasa si no la cumple? Porque es como el piloto aquel alemán que parece que tenía tendencias suicidas o era un terrorista y de pronto decide estrellar el avión, pues que realiza una comisión por omisión aunque no haga así con los mandos. Si de pronto deja de controlar el avión y el avión se estrella, claro que ha matado en comisión por omisión. Naturalmente, bueno, también muere él, pero imagínense que salta en paracaídas y deja que el avión se estrelle. Tercero, y este es el caso en los garantes de protección que Schoenemann no añade. Hay algunos casos en que personas que no estamos totalmente desvalidas, sin embargo, podemos ser objeto de ataques en comisión por omisión. Y con esto concluyo. Hay mucho más, pero remito a mi libro porque ya ahora sí que no puedo hablar más. Ya he hablado bastante. ¿Y saben cuál es ese último caso? El caso en que una persona, como somos la mayoría de nosotros, que bueno, nos podemos proteger frente a riesgos parcialmente, pero no estamos... Hombre, buscamos protectores, buscamos personas que protejan nuestros intereses, a veces personas amenazadas pues buscan guardaespaldas, policías, vigilantes, pero tienen cierta posibilidad de autoprotegerse. En esos casos, generalmente la regla general es que si el garante incumple, no comete comisión por omisión, pero hay una excepción. Cuando el garante ha ofrecido no una simple protección, no lo que Armin Kaufmann llamaba protección a secas, Schutz en alemán, sino ha ofrecido lo que se llama en español blindaje, un blindaje, término militar, un aparato, un carro blindado, un aparato blindado. ¿Y cuándo un aparato, un buque, etcétera, está blindado? Cuando eso es indestructible, cuando hay una protección segura 100%, hombre, 100% dentro de lo humano. Si el garante ha ofrecido una protección segura, y algunos garantes la ofrecen, y hasta ahora he estado hablando siempre de muertes, lesiones, pero ojo, les pongo un ejemplo para que vean que esto se aplica al derecho penal patrimonial, económico. Los directores de entidades bancarias les ofrecen a los clientes de su entidad, pequeños ahorradores, lo que ellos consideran una protección segura de los intereses patrimoniales. Cuando hay inversiones, dicen ¿qué hago yo con mis ahorros?, etcétera, piensan que el director no les va a fallar y que les va a aconsejar bien. Hombre, se puede equivocar, pero que no va a meter trampa. Si el director, como ha ocurrido en mi país, con los directores de un banco que sabían, estaban presionados por la cúpula, pero sabían que a los pobres ahorradores, inversores particulares les estaban ofreciendo una información en la que ocultaban muchos riesgos de la operación y no les decían los riesgos. Si en ese caso los clientes, impulsados por eso que creían que les estaba protegiendo, como siempre, sus intereses, luego sufren como sufren
un enorme perjuicio patrimonial, esos garantes, esos directores de banca, responden por delitos de fraude patrimonial, de estafas, bueno, por delitos patrimoniales, a veces delitos masa. Naturalmente que sí, porque lo que estaban ofreciendo era un blindaje. Y eso sirve también para los auditores estatales o controladores de cuentas públicas, que en algunos países, por ejemplo en Europa y en América Latina a veces no es así, pero en algunos se da por sentado que cuando una entidad supervisora de las cuentas dice que esto está auditado y que las cuentas son, el organismo público está bien y no hay trampa. Si lo hacen mal, puede haber comisión por omisión dolosa o imprudente. Es decir, que el último caso en que puede haber comisión por omisión, aunque el bien jurídico no esté totalmente desvalido ni totalmente vulnerable, es aquel en que, sin embargo, el garante ofrece lo que se llama un blindaje o protección segura. ¿Y saben por qué? No se lo he dicho hasta ahora. Muy sencillo, porque si te ofrece un blindaje o protección segura, tú ya no te buscas ninguna otra posible protección y entonces quedas muy desprotegido. Si ahora el garante te falla, estás en peor posición que si te hubiera ofrecido una protección que, bueno, sé que me protege, pero no estoy... A lo mejor me busco una segunda protección por mí mismo o busco un segundo garante para que complete el primero, no sé que el primero no me lo haga del todo bien. Amigo, pero cuando me ofrecen una protección totalmente segura, yo ya me quedo tranquilo y ahora ya no tengo más protección. En ese caso, al dejar de ofrecer la protección, el garante está incrementando decisivamente y descontrolando el riesgo que se daba normativamente y fácticamente por seguro que lo tenía controlado. Nada más y muchísimas gracias por su atención.